Ante una ley persecutoria que ordena a los cristianos manifestar públicamente su fe, aunque en la ley se dijera que el que no se presente se entiende que renuncia a su religión, esa pretendida ley es completamente injusta y no puede obligar a nadie en conciencia. Por tanto, si un tirano ordenase que los católicos llevasen una señal, no hay obligación de llevarla, porque sería un precepto indeterminado. En tiempos de persecución, ¿pueden los cristianos ocultarse y huir? Sí pueden hacerlo, consta en las palabras de Cristo. Cuando os persigan una población, huid a otra. Y si también en esa os persiguen, marchaos a otra. Mateo 10:23. Entonces tomaron piedras para apedrearlo, pero Jesús se escondió y salió del templo. Juan 8:59. En Damasco, el etnarca del rey Aretas hizo custodiar la ley para apoderarse de San Pablo y tuvieron que bajarlo por una ventana de la muralla metido en una canasta. Así escapó de sus manos, nos cuenta 2 Corintios 11. La razón teológica de esta respuesta es que huir u ocultarse se interpreta como confesión de fe. Sacerdotes y obispos deben estar dispuestos a dar la vida por sus fieles, a ejemplo del buen pastor, como dice Juan 10. Por tanto, no pueden huir en tiempos de persecución, pero hay que distinguir. ¿Es lícito huir? La fuga en tiempo de persecución puede ser obligatoria y es cuando uno es débil y teme sucumbir en los tormentos. Y cuando una persona es muy necesaria para el bien común, conviene que se oculte. O cuando, de no huir, el tirano se encruelecería más contra los fieles. Así que fuera de los casos en que hay una obligación de confesar la fe, es lícito. En algunos casos es más laudable y hay casos en los que hay obligación grave de ocultar la fe, cuando los fieles quedarían abandonados, cuando se suscitarían inútilmente iras y persecuciones del tirano. Sería un deber ocultar la fe, no siendo preguntado por autoridad pública. He aquí las palabras de Santo Tomás. Si la perturbación de los infieles es provocada por la confesión de fe manifestada sin utilidad de esta, no es laudable la confesión de fe. Pero hay que tener muy claro que nunca es lícito quemar incienso delante de un ídolo, aunque la intención se dirigiese a un crucifijo que estaba oculto detrás del ídolo. Ni se puede colgar del cuello la imagen de Mahoma, Buda o cualquiera de esos diablos, ni tomar la cena de los calvinistas, ni contraer matrimonio si un ministro hereje da la bendición según el rito de su secta, ni otras cosas semejantes, los que van a bautizarse a las sectas, por ejemplo, porque son significativas primariamente de una religión falsa, son apostasía. La fuga puede ser ilícita cuando el bien común exigiese la permanencia, como sucede principalmente con los prelados, cuando la persecución es general. Cuando la persecución es personal, puede sustraerse del peligro procurando proveer a los fieles de un ministro que los supla en su ausencia. El pastor que huye debe velar para que su fuga no exponga a sus fieles a grave peligro contra la fe. En ese caso tendría que permanecer con ellos, aún con grave riesgo para su vida. De modo que, si la persecución se dirige directamente contra los pastores a título personal, pueden huir, dejando sustituto. Pero si la persecución se dirige contra la iglesia en general, no pueden hacerlo. Si un cristiano es preguntado por su fe por una autoridad pública, aunque sea un tirano, usurpador o delegado suyo, hay obligación grave de confesar la fe. Y entonces tiene lugar la conminación de Jesucristo de Lucas 9:26. Esta confesión debe ser clara. Ser evasivo podría tomarse por apostasía. Sería avergonzarse de Jesucristo y del Evangelio. Además, importa poco que sea o no legítima la autoridad que pregunta, porque la obligación de confesar la fe proviene de la gloria que se debe dar a Dios. Cuando interroga un particular sin autoridad pública, el interrogado puede
no responder o emplear evasivas. Y no está obligado a confesar la fe, porque se entiende que en tal supuesto no hay irreverencia y quien pregunta no tiene derecho a hacerlo. Puede suceder que alguien con autoridad, sin interrogar sobre la fe, pida dinero a un cristiano para no preguntarle al respecto o no perseguirlo. Cuidado, no confundir en este caso con la compra de un certificado de profesión de una religión falsa o de apostasía. ¿Es lícito dar dinero para que no se haga la inquisición de tu fe? ¿Es lícito? La razón de esta respuesta afirmativa está en que se trata de un simple salvoconducto. No es malo en sí evitar una injusticia mediante el pago de dinero, como consta en la escritura en el caso de Jason y otros discípulos de San Pablo que se redimían por ese medio de la persecución de los judíos y de los gentiles de Tesalónica. Abro comillas, después de haber exigido una fianza de parte de Jason y de los otros, los pusieron en libertad. Hechos 17:9. El sacerdote o religioso que tenga que atravesar países heréticos puede vestir de paisano y aún comer carne en día de vigilia, si de otra manera pudiera ser descubierto y padecer daño. Porque las leyes positivas de la Iglesia no obligan con grave incomodidad y el hecho de comer carne no supone una negación de la fe, sino mera ocultación o disimulo de la misma, nos dice Rollo Marín. El católico que come juntamente con no católicos no está obligado a las preces de bendición de la mesa, porque esas preces no son obligatorias, aunque son muy recomendables, y su omisión no supone negación o desprecio de la fe, aunque haría un acto de valentía confesando públicamente su religiosidad, que le atraería además el respeto y la admiración de los circunstantes, pero también lo puede llevar a la muerte. ¿Es lícito usar los distintivos de los enemigos de la religión católica? Sí, porque eso es una cosa puramente política. Si el vestido o signo se refiere en general, también es lícito usarlo con alguna causa justa, para evitar persecuciones, vejaciones, etc., porque su institución primaria es cubrir la desnudez. Pero si son distintivos, exprofesos, para una secta, para demostrarse como ornamento que funciona como vamos, el ministerio de una religión falsa, no es lícito usarlo, porque eso sí sería negar la fe.